está al 50%. La gente de Blas Pascal en Villa Dolores, Italia 13. 11:44 minutos. Vamos a dialogar con Damián Santa, profesor y licenciado en Historia, para que nos cuente. Sabemos que es el Día de la Independencia, pero queremos saber en detalle qué se vivió aquel 9 de julio de 1816, cuál es la relación y también la diferencia con el 25 de mayo de 1810 y otras tantas cuestiones que irán surgiendo al acontecer de la charla. Damián, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contanos en primera instancia qué estamos celebrando hoy. Bueno, hoy se está celebrando la independencia, después lo tomamos con la independencia de la Argentina, pero en realidad en 1816 fue la independencia o el surgimiento de una nueva nación que estaba indefinida y que se la llamó Provincias Unidas de Sudamérica, que venía a ser una herencia de esos territorios que habían sido parte del Virreinato del Río de la Plata. Bien, que después se fue definiendo como Argentina, pero que en aquel momento era como el comienzo de algo que no se sabía bien cómo se llamaban ni quiénes iban a formar parte en totalidad. Así es, incluso si uno ve el acta de independencia puede ver que hay provincias que hoy pertenecen a la Argentina que en ese momento no firmaron el acta a sus representantes porque no estuvieron en el Congreso de Tucumán, como lo que era la provincia oriental, que hoy es Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones, que estaban en señal de protesta en contra del Poder Central de Buenos Aires y alineados a la alternativa federal que tenía que ver con el artiguismo, y por ejemplo sí estaban territorios que pertenecen a Bolivia como Misque, Charcas, la zona de Chichas y Cochabamba. ¿Por qué se da, digamos, a lo largo de los años siguientes, por qué se da esa integración de territorios que no firmaron ese acta, como mencionabas recién, algunas provincias de Argentina, como Entre Ríos, por ejemplo, y por qué se da, digamos, el alejamiento, por decirlo así, de otros lugares como parte de Bolivia que en un primer momento habían firmado ese acta, y también por qué Uruguay, lo que hoy es Uruguay, termina siendo también un país aparte del nuestro? Bueno, tiene que ver con cómo se fueron definiendo los territorios y los sucesos políticos, ideas y proyectos que fueron surgiendo a lo largo de diferentes años. No estamos hablando de 4 o 5 años, sino que incluso estamos hablando de décadas. Podemos decir que la Argentina, como la conocemos hoy, recién tiene su constitución en el 53 y más o menos se termina de definir en 1880, lo cual uno puede notar que en 1816 todavía la situación está muy difusa y compleja, y en ese sentido los demás países, tanto Bolivia, Uruguay, también se fueron definiendo, y las circunstancias, los conflictos bélicos, las diferentes ideas políticas, esos proyectos, hicieron que se vaya definiendo estos 3 países, entre otros, ¿no? Claro, porque incluso frase hasta que resuena hasta el día de hoy, que a muchos uruguayos les molesta, que decimos Uruguay era parte de Argentina. En realidad es una frase errónea que no se condice con la historia, porque en aquel momento no existía ni Argentina ni Uruguay como tal. Claro, así es. Incluso la independencia es un producto de lo que pasaba en la metrópoli, o sea, en España, y de lo que fue pasando en América desde 1808. Y tiene que ver también con lo que siempre decimos de la guerra de independencia, ¿no? Entonces, en 1816 también tenemos que tener en cuenta que justamente estos estados-nación que hoy conocemos no estaban formados, los territorios estaban difusos y era un ex virreinato del Río de la Plata que se estaba resquebrajando, y por otro lado también una situación de guerra muy complicada porque los realistas estaban ocupando la mayor parte de los territorios, se resistían en la zona del Río de la Plata, y también en España, que no hay que perder de vista lo que está pasando allá. Fernando VII en 1814-1815 está volviendo al trono, y todos los avances que se habían hecho a partir de intentos de monarquías liberales o constitucionalistas, él las aborta, y por lo tanto vuelve a la idea del Estado absoluto que venía antes de 1808 con la intervención de Napoleón. Entonces, para las colonias americanas, la salida era volver a ser colonia, como antes de 1810, o
plantear una alternativa total que se venía negando hasta ese momento porque se estaba viendo qué hacer en una situación extraordinaria. En ese momento, recién en 1816, se decide declarar la independencia, ¿no? ¿Qué hay de cierto de todo esto que se dice que Uruguay fue creado como por ejemplo, estoy nombrando Uruguay como tantos otros países en el mundo, como un estado tapón, que se le llama, por el accionar de la diplomacia británica, porque los británicos querían, según dicen algunos historiadores, querían también internacionalizar el Río de la Plata, y al haber dos estados allí, Uruguay y Argentina, el río quedaba internacionalizado y los ingleses podían penetrar, digamos, hasta el Río de la Plata y llegar al corazón del continente, que era Paraguay. ¿Qué hay de cierto de todo esto que se dice? No es que sea mentira, no es que no haya habido intervenciones, en este caso de Inglaterra, o que Inglaterra no haya tenido desde el primer momento que se dan los hechos en América conocimiento o incidencia en lo que pasaba. Lo que pasa es que muchas veces se le da como una causa única, entonces nos dejamos de lado un montón de circunstancias y acciones y proyectos que tenían, en este caso, los actores de la banda oriental, que llevaron a la construcción de un nuevo país. Entonces, no es que no esté, sino que en realidad también se podría pensar que en realidad fue más producto de las circunstancias de lo que está sucediendo en el Río de la Plata y lo que pasa con el artiguismo y después con diferentes manifestaciones políticas, que llevó a la creación del Uruguay. No es que Inglaterra decidió ella, ¿no? Entonces, pensar eso también, y pensar también que es un producto también de las decisiones de lo que está pasando en Brasil, en el imperio brasilero, y lo que va a pasar también en lo que va a ser Argentina, ¿no? En la zona del otro lado del Río de la Plata. Claro, claro. Y aquí en Argentina, centrándonos en nuestro país, 9 de julio de 1810, 25 de mayo de 1810, dos fechas importantísimas para nuestra historia, pero que para muchos de los argentinos se presta para confusión y no sabemos cuál fecha significa, digamos, cuál fecha más importante o qué se celebra cada día. Eso hay bastante confusión, digamos, en la ciudadanía en general. Sí, son dos fechas que más adelante fueron tomadas como las fechas simbólicas donde nace nuestra nación, ¿no? Lo que somos como país. Pero en ese sentido lo que tenemos que tener en claro es que el 25 de mayo de 1816 se da una revolución que es sacar al virrey del cargo, porque había caído la Junta de Sevilla en España y porque no estaba el rey en ese momento. Entonces se decide hacer una junta de gobierno hasta que vuelva el rey, ¿no? Entonces en ese momento participan diferentes actores, incluso los mismos españoles están participando, que era una tendencia que estaba dando tanto en España como en América, el hecho de hacer juntas. Y tal vez lo revolucionario en ese momento sea ver cómo, o sea, ciertos sectores de decir, bueno, mejoremos la situación de las colonias o equilibremos los territorios y no que haya una metrópoli y una colonia. Pero después, con la guerra de independencia, con las circunstancias que se van dando tanto en España como en América, con la caída de Napoleón, con las decisiones que toma Fernando VII de volver al absolutismo y de declarar rebeldes a todos los actores que no eran parte de los realistas, bueno, se fue tejiendo la idea de la independencia y se fue dando la independencia. Entonces la independencia, que es el 9 de julio, es un resultado de esa revolución del 25 de mayo y de todo lo que acontece en esos 6 años. ¿Cómo se va dando? Sí, perdón. No, que es como que las circunstancias llevaron de una revolución y una junta provisional de gobierno a declararse la independencia y que surja un Estado nacional nuevo, ¿no? Claro. ¿Cómo se va dando digamos, posterior a 1816, cómo se va dando la información en el resto de las provincias? ¿Cuál es el papel que juega Córdoba y qué está pasando en la provincia de Córdoba en aquellos años, en 1816 y también en los años posteriores? Bueno, por un lado hay que entender que la Declaración de Independencia, por un lado lo que buscaba era mostrar un orden y hacia ciertas potencias europeas, como puede ser en este caso Inglaterra, y por lo tanto también es una forma de empezar a una nueva etapa en la guerra de independencia, que va a ser la etapa sanmartiniana, o sea, donde se va a apostar al plan sanmartiniano de cruzar Chile con el ejército de los Andes, ¿no? Que eso se da en 1817, y por eso el interés de San Martín de que se declare la independencia.
Por otro lado, también tenemos que entender que la declaración de independencia es poner fin a la revolución y que empiece el orden, ¿no? Ordenar la revolución. Y en ese sentido tiene que ver con que en las provincias había diferentes ideas y proyectos donde estaban en disputas, por ejemplo, las cuestiones de federalismo con el artismo o de centralismo con el poder central de Buenos Aires. Y en ese sentido, por ejemplo, Córdoba se va a ver afectada porque en 1815 va a desplazar al gobernador Ortiz de Ocampo y va a elegir por primera vez un gobernador propio, que es José Javier Díaz, y se va a alinear a la Liga Federal, que era el artiguismo, ¿no?, en contra de Buenos Aires. Y en ese sentido, Córdoba va a jugar tanto para lo que va a ser la Liga de los Pueblos Libres, como participar en el Congreso de Tucumán, abocando por una república de idea federal, ¿no? Y en ese sentido, dentro de las provincias va a estar jugando esta disputa de centralismo y federalismo, y Córdoba, por ejemplo, se va a ver afectada, por ejemplo, en 1816, con una serie de combates entre José Javier Díaz, o los centralistas, y Juan Pablo Bulnes, que va a ser artiguista, y bueno, se van a ir dando esos combates. Una vez que la provincia se logra controlar por el poder central de Buenos Aires, ya pasa a ser parte o contribuir con esta política de contribución a la guerra, de independencia, que tenía que ver más que nada, o donde se ponían los porotos hacia el plan sanmartiniano. Pero en este caso, bueno, está sucediendo, por un lado, una guerra contra el realista, pero también disputas internas en todas las provincias. Por eso se hace el Congreso en Tucumán, ¿no?, como una forma de dar la venia a la participación de las provincias y no que todo quede en Buenos Aires. Claro, claro, sí, incluso estoy pensando en las décadas siguientes, y otro de los hechos importantes de nuestra historia, que lo trataremos seguramente en otra ocasión porque es un tema para hablar largo y tendido, pero es, por ejemplo, como para reflejar toda la incertidumbre que se vivía en aquella época y todo lo que venías mencionando recién. En 1833, por ejemplo, cuando el Reino Unido ocupa nuestras Islas Malvinas, estamos hablando de 17 años después del 9 de julio de 1816, por ejemplo, nuestras Islas Malvinas eran ocupadas por el Reino Unido, un hecho que quizás en ese momento no tuvo, digamos, tanta relevancia como tiene la vigencia hasta el día de hoy. Sí, en realidad hay una serie de protestas diplomáticas, pero claro, o sea, esto que está pasando en 1816 y todos estos conflictos, y que recién de a poco se va conformando estos estados nacionales de los que venimos hablando, no fue un día para el otro. Entonces, claro, en la década del 30 o en las décadas que siguen después a 1820, se sigue discutiendo diferentes proyectos para conformar la nación, y sigue habiendo conflictos bélicos, guerras, violencia, etcétera. Entonces, en esta década de independencia podemos ver las semillas que después van a tener influencia en todo lo que va a ser la primera mitad del siglo XIX en lo que es Argentina. Y en ese sentido esto tiene que ver también con que la revolución abre una serie de proyectos, o diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de participaciones, bueno, que van a estar en disputa y de a poco se van a ir saldando. Claro, porque incluso estoy pensando, cuando hablaba de relevancia de la toma de Malvinas, estábamos hablando de un contexto en donde las grandes potencias seguían anexando algunos territorios y por así despojándose de otros, pero digamos que en ese momento era un contexto donde se tomaba con quizás más naturalidad estos sucesos que hoy, hasta el día de hoy, lamentamos y reclamamos todavía por nuestras islas. Así es, pero no hay que olvidar que esta independencia reconocida por esas potencias, por eso el hecho de que cuando se toma Malvinas ya había un reconocimiento de que existía un Estado independiente, que después esa organización de a poco se fuera conformando en la Argentina que conocemos hoy, no quita que no haya habido un reconocimiento diplomático, y eso hay que entenderlo, que también en 1816, y esta idea de ordenar la revolución y de tratar de hacer una constitución, por ejemplo, tiene que ver con la intención de que esas potencias mundiales reconozcan este nuevo Estado. Seguro. Qué lindo que es hablar de nuestra historia, qué mucho tenemos para reflexionar y para dialogar. Siempre es un placer charlar con vos, Damián, así que muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, y bueno, para mí también es muy lindo salir al aire en la radio, así que muchas gracias.
Gracias. Así pasaba Damián Santa, profesor y licenciado en Historia, hablando de todo un poco, fundamentalmente de este 9 de julio, de lo que acontecía en 1816, en años posteriores y también en años precedentes. Un placer hablar con Damián en este 9 de julio, feriado nacional. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Y viva la patria. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer.